7 dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Préstele atención a este verso. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hasta jóvenes habían, 20 años. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ellas. Qué curioso que después que Dios jura que una generación va a entrar, así jurando, después Él dice que no van a entrar. Hay algo curioso allí. Y dice: exceptuando a Caleb y a Josué. Bendito los Caleb y bendito los Josué. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí hay una historia rapidito. La Biblia registra que el pueblo de Israel estaba una y otra vez desobedeciendo a Dios. Cada vez que ellos veían un milagro, ellos tenían algo que decir. Cada vez que ellos veían, miren, Dios le hacía el milagro, ellos disfrutaban el milagro y después ellos murmuraban del milagro. La generación pasada era la generación que veía los milagros, pero no estaba conforme con lo que Dios hacía. Pero me gusta la generación de Caleb y de Josué. Por eso en este tiempito de 25 minutos yo le puse, por favor, me pone el título de esta prédica muy rapidito: los nacidos en el desierto. ¿Usted sabe por qué? Porque la generación que dice la Biblia que era de 20 hacia arriba, que Jehová iba a matar, había una generación que Dios estaba guardando, había una generación que Dios estaba preservando. Y me gusta porque el verso principal no es el que le leí la historia para que usted sepa qué fue lo que aconteció con la generación pasada. Pero hay una generación que nació en el desierto, una generación que nació en la dificultad, una generación que nació en el frío, una generación que nació en el dolor, una generación que nació en la escasez, una generación que nació en el señalamiento, que nació en el menosprecio, que nació basada con las experiencias de los viejos. Pero ellos dijeron algo: yo vi lo malo que pasó con Moisés y yo no lo voy a hacer. Pero hay alguien, una generación que dice: yo vi lo malo que pasó con Aarón, pero yo no lo voy a hacer. Una generación que dice: yo vi cuando Coré se rebeló contra Dios, pero yo no lo voy a hacer. Hay una generación reservada, y esa generación no es la que ora mucho. Esa generación no es la que habla mucho en lengua. Esa generación no es la que lee mucho la Biblia, que no es malo. Es la generación que entra en la obediencia. A la gente no le gusta obedecer. A la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero la generación nacida en el desierto fue la generación que fue formada. Fue la generación que se le cortó. Fue la generación que lo pusieron en disciplina. Fue a la generación que le dijeron: tú no vas. Fue a la generación que le dijeron: no es correcto. Los nacidos en el desierto es la generación de la que yo te vengo a hablar hoy rapidito. Cuando hablamos de nacido, dice que el nacimiento experimenta cambios.
nacido o alguien que nace debe adaptarse al ambiente. Alguien que está nacido es alguien, como ya él está en el vientre, como ya él está en un lugar, cuando él sale de ese ambiente, el cuerpo, los pulmones, todo su sistema inmunológico tiene que buscar la manera de sobrevivir. Los nacidos en el desierto es la gente que sobrevive en medio del caos. La gente nacida en el desierto es la gente que no le tiene miedo al sistema. Ojo y oído. Y cuando hablo del sistema, todo el mundo se va para el sistema de afuera, pero yo hablo para el sistema eclesiástico. ¿Cuál es ese, pastora? Ese es el sistema que yo estoy murmurando con la hermanita porque es mi faidú. Ese es el sistema donde yo no obedezco a esta líder porque no me gusta. Ese es el sistema donde mira, yo solamente obedezco a los pastores. Yo le estoy hablando a alguien que tiene obediencia hasta con la que barre, que tiene obediencia hasta con la que está en la cafetería, que tiene obediencia hasta con los niños, que tiene obediencia. El desierto, para el desierto, todo el mundo dice, el desierto es el lugar donde hay calor, es el lugar donde uno no puede aguarecerse, es el lugar donde hace frío en muchas ocasiones. Pero para Dios el desierto es otra cosa. Dile al que está a tu lado, tú estás en el desierto. Si estás en el desierto es el lugar correcto. Si estás en el desierto, mira lo que dice el desierto. Cuando tú empiezas a nacer, a salirte del sistema, a salirte del círculo, a no pensar igual que ellos, a no hablar igual que ellos. El nacimiento es para mejorar, es para cambiar. Un nacimiento, cuando hay un nacimiento es porque alguien está creciendo. No. Cuando hay un nacimiento es porque alguien está creciendo. Eso es indicativo que si yo estoy en el desierto en los nacidos es porque Dios me está trabajando y estoy creciendo. Ayer oraba 2 minutos, pero hoy oro 5. Ayer yo no sabía leer la Biblia, pero hoy Dios se me reveló. Ayer yo no sabía predicar, pero los que nacen, a ellos se le aumenta la capacidad para soportar. Ellos lloran pero están de pie. Esa gente no se rinde. Por eso yo le decía, Dios mío, pastora, fluye que te estás metiendo en el mensaje. Miren, el desierto es el lugar donde Dios prueba el corazón. La gente dice que el desierto es prueba. No, mami, el desierto Dios no metía a la gente para probarlo, para una situación. Dios lo metía para saber qué era lo que había dentro. Así que si estás en el desierto es porque Dios quiere saber qué hay ahí. Ya Dios se cansó de la apariencia. Ya Dios se cansó del creer que tú eres. Ahora Dios dice, ya le mostraste mucho a la gente. Ahora muéstrame a mí la verdadera cara. Ya le mostraste a la gente lo mucho. Ahora muéstrame a mí la verdadera carátula. A los nacidos en el desierto, Dios le dice, haz todo lo que tienes que hacer, pero cuando tú llegues al desierto es donde yo te voy a decir de verdad quién tú eres. Dice, póngame el verso Josué 5. Empezamos el mensaje y terminamos rapidito. Josué 5, por favor. Rapidito que se me va el mensaje. Josué 5:2. Josué 5:2 dice, sí, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Sigue, por favor.
Sigue, por favor. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Mire, los nacidos en el desierto son los que tienen dificultad, pero llenos de propósito. Voy a volver a repetirlo. Los nacidos en el desierto son los que tienen muchas dificultades, pero con propósito. Dice, la generación, los nacidos en el desierto es la generación que ve lo malo y ellos se corrigen. Es la generación que dice, yo no me voy a contaminar. Es la generación que dice, aunque mi líder lo está haciendo mal, no puedo hacerlo. Los nacidos en el desierto es la gente que acciona. Los nacidos en el desierto, miren, ¿qué pasa con la circuncisión natural? Esta es la circuncisión que tiene menos riesgos de contraer enfermedades, causa dolor y hay sangre. Sacrificio. Eso es cuando el niño hay que quitarle la telita que tiene en su parte. Esa es la circuncisión. Ahora, la circuncisión espiritual se habla del corazón. Cuando la circuncisión, mira, era necesario que la generación que iba a entrar a la tierra que fluye leche y miel no pudiera entrar con las mismas mañas que había entrado, que había tenido el pueblo de Egipto. Ellos no podían entrar con eso, porque mire, era probable que si ellos entraban con eso, no iba a fluir leche y miel. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida no se brega con dolor. En la tierra prometida no se brega con heridas. En la tierra prometida no se brega con emociones. En la tierra prometida usted disfruta de los sacrificios. Usted disfruta de la bendición. Mire, Romanos 2, voy rapidito. Romanos 2, 25. Por favor, había un hombre pero muy. Romanos 2, 25. Yo amo a ese tipo. Mire lo que dice. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pastora, digiéramelo, explíquemelo. De nada sirve que usted sea cristiano y no viva esto. De nada sirve que usted ore mucho y no viva esto. De nada sirve que usted esté en flyer y no viva esto. De nada sirve que usted se arrodille 10 horas y no viva esto. Sigue. La gente no puede entrar con dolor. Hay gente que yo le digo a mis chicas, ustedes están orando mal. Ellos oran, Dios mío, guarda el corazón. No, mami, papi, el corazón lo tiene que guardar usted. Dios no va a guardar absolutamente nada. Usted dice, guarda el corazón porque de él mana la vida. Si usted quiere estar muerto es porque usted no lo ha guardado. Las veces que usted le diga a Dios, guárdamelo, Dios te va a decir, no escucho esa oración porque no entiendo ese lenguaje. La gente quiere que Dios le saque el dolor cuando ellos lo tienen que sacar. La gente quiere que Dios lo ayude a perdonar cuando ellos tienen que perdonar. La gente... Los nacidos en el desierto, miren, los de la generación pasada eran esclavos, pero los de la generación presente eran procesados. Voy a volver a repetirlo. La generación pasada era esclava, la generación presente era procesada. Los nacidos en el desierto, imagínense a las mujeres 40 años en el desierto pariendo. Imagínense en el desierto a los niños viendo los milagros desde pequeños. Imagínense a la gente, a las parteras teniendo que correr porque había muchas mujeres pariendo. Imagínense a los niños no teniendo casa
generación de Caleb y Josué, y voy aterrizando. Cuando tú comparas a Moisés con Josué, hay mucho, papi. ¿Por qué? Cuando Dios trabaja con Moisés, dice la Biblia que Dios se le presentó a Moisés en una zarza, en medio de una zarza, y era un ángel que estaba prendido en fuego, porque Dios tenía que consumir todo lo que él había adoptado en Egipto. Pero cuando tú ves con Josué, dice la Biblia que se le presentó un ángel, pero con una espada, porque Josué no estaba dañado, papi. Josué no estaba dañado. Josué no tenía necesidad de que el fuego consumiera la representación del ángel con la espada. Mire, cuando Dios llamó a Moisés, Dios tuvo que hacer una circunstancia para que Moisés llegara al desierto, porque su pueblo estaba cautivo, pero con Josué no. Josué era el sucesor. Cuando Moisés le dijo a Dios, por lo menos dime quién va a ir conmigo, Moisés le pregunta a Dios, y Dios le dice, tranquilo, mi presencia. Pero con Josué Dios no le dijo eso, papi. Con Josué Dios le dijo, Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová, iré. Vamos, venga. Moisés le preguntó a Dios quién iba. Dios le dijo a Josué, yo voy. Hombre, la generación de nacido en el desierto no tiene que pelear. Mire, Moisés manda a 2 espías, y en esos 2 espías nada más salen 2, Josué y Caleb. Cuando viene Josué no manda a 10 ni a 12, Josué manda a 2. Venga, le estoy diciendo que no se repite lo mismo. Lo que hizo Moisés no lo hizo Josué. Mire, fueron 2. Con Moisés fueron 12 y solo 2 vinieron con buenas respuestas. Con Josué fueron 2 minorías y los 2 vinieron con respuestas positivas. Los nacidos en el desierto son la gente que no se contamina, hombre. Los nacidos en el desierto son la gente que quiere entrar en la comunión del círculo, pero no puede, papi. Los nacidos en el desierto son la gente que todo el mundo está corriendo para allá, pero algo le dice, tú eres separado, no puedes. Tú eres separado, no se puede. No se puede hacer lo mismo. Cuando Moisés abrió el mar rojo, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Y él le dijo, entonces entiende la vara. Pero con Josué dice la Biblia que la presencia iba delante de él. Josué no tuvo que hacer nada, papi, mami. El Jordán se le abrió solo. Porque mira, los nacidos en el desierto son la gente que no hace nada sin que Dios no se lo diga. La gente nacida, mira, Dios le dijo, yo necesito que tú vayas y abras el Jordán, pases por el Jordán, pero que mi presencia vaya adelante. Papi, cuando tú tienes la presencia de Jehová, lo que a otro le costó 10, a ti te cuesta 5. Lo que a otro le costó 20, a ti te cuesta 10. Lo que a otro le costó 5, a ti te cuesta 3. Y es ahí donde la gente se pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo? Mire, los Josué y los Caleb, ¿ustedes creen que Josué y Caleb no estaban tan bien agotados? ¿Por qué usted cree que Dios le dice a Josué, esfuérzate
y sé muy valiente. Uno le dijo 3 veces: esfuérzate y sé valiente, porque con Moisés el pueblo lo hacía hacer locuras. El pueblo lo descontrolaba. Con Josué la gente le decía: todo lo que tú digas yo lo voy a hacer. Cuando Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, Dios le estaba diciendo: yo sé que no te va a ser fácil, yo sé que tú no lo vas a poder hacer sin mi presencia, pero tienes la garantía de que todo lo que hagas lo hagas conmigo. Yo quiero decirle a alguien aquí: si tú estás en el desierto no es para llorar, el desierto no es para sufrir. El desierto no es para sentirte acorralado. El desierto no es para sentirte que Dios te ha olvidado. Mira, yo dije algo. En el desierto, a los únicos que Dios lleva son a sus amigos. En el desierto, a los únicos que Dios lleva es a sus amigos. Porque si tú no eres mi amigo, a mí no me interesa saber tu corazón. En el desierto, dice la Biblia, que Dios lo llevó al desierto para probar el corazón. Consulta, ¿usted cree que Dios no conocía el corazón? Dios quería tener un cara a cara. Dios quería transformarle. Si estás en el desierto, siéntete privilegiado, eres amigo de Dios. Si estás en el desierto, es al que Dios confía. Dios no, mire, Dios no mete a nadie en el desierto si no está capacitado. Cuando Dios metió a Moisés, es porque él sabía que él iba a pasar eso. Cuando Dios le dijo a Abraham: tú vas a pasar por el desierto a la tierra prometida, él sabía que Abraham lo iba a hacer. Cuando Dios metió a Elías en el desierto, estoy hablando de un profeta, a Elías en el desierto, era para probar la soberbia y el problema que tenía Elías. Mire, siéntete bien, porque el mejor de los mejores, Jesús de Nazaret, fue al desierto. Y cuando fue al desierto, Dios no lo abandonó. Cuando él fue al desierto, el primogénito, el único, el tipo que murió por ti y por mí en una cruz, Dios le dijo: papi, tú eres mi único, pero tú no te puedes saltar este proceso. Tú tienes que ir al desierto. A Jesús lo metió en el desierto, brother. ¿Quién eres tú para que no estés en el desierto? Siéntete bien. La gente que está en el desierto es porque Dios tiene una gloria preparado para ellos. La gente que está en el desierto es porque ya Dios apuntaló quiénes eran. La gente que está en el desierto es la gente que se siente débil, pero en Dios son fuertes. La gente que está en el desierto es la gente que dice: yo no puedo más, pero Dios dice: papi, está en el mejor lugar, está en el desierto. ¿Qué pasa, hombre? Quiero que usted se quede con esto. Si usted es nacido en el desierto, no puede contaminarse con el sistema eclesiástico que hay en este mundo. No puede contaminarse con la atmósfera contaminada. No puede contaminarse con los dichos de la boca de otros. Contamínese con lo bueno, con lo correcto, con lo amable, con lo justo y con la palabra. Dios les bendiga.